Buenas tardes. Me es muy grato poder estar con ustedes en este seminario y quiero agradecerle al profesor Ricardo Coste su amabilidad por invitarme. El tema sobre el que iba a hablar es la representación del cuerpo a finales de la Edad Media en lo que toca a su figuración dentro de la literatura sentimental o la literatura que trata del tema del amor y cómo se mezcla esta representación y esta figuración con la literatura de corte devocional, la literatura que aborda el tema general de lo que se conoce como la devotio moderna. Así que tengo unas pequeñas anotaciones aquí que voy a pasar a leerles. La representación del cuerpo en la Edad Media experimenta un cambio significativo a partir de la religiosidad que se conoce como devotio moderna. En ello influyen causas que ya han sido explicadas por la crítica, como son la aparición de los movimientos mendicantes, franciscanos y dominicos, y el desarrollo de la predicación en un contexto urbano que irá de menos a más entre los siglos XIII y XV. Para cuando entramos en el siglo XV, el movimiento de la devotio y las prácticas franciscanas de la espiritualidad entran en literatura de mano de otra corriente, emparentada con ella, que se ha denominado sentimentalidad. Esta corriente pasa por la recuperación, en primer lugar, de la literatura ovidiana, la de las Metamorfosis, pero se preocupa ahora por la expresión de los efectos y emociones, por el escorzo frente a la línea recta, por lo desgarrado frente a lo plano. A esta corriente eminentemente amorosa y relacionada con la escuela del naturalismo amoroso aristotélico, llega también una corriente que la crítica ha denominado sacro-profana, donde se mezcla la imaginería cristiana, en especial la de la pasión de Cristo, y la del amor cortés, de índole mundano y carnal. Ambas corrientes se dan la mano y conviven mezclando imágenes, metáforas y símbolos, aunque en esencia representan conceptos del amor antagónicos. Dentro de este contexto, la representación, la conceptualización y la visualización del cuerpo ocupa un papel de gran importancia. La metáfora sacroprofana presente en muchos textos amorosos tardomedievales ofrece una imagen cargada de connotaciones en que se mezclan los imperativos del deseo erótico y el afán religioso sublimado, haciendo que se difumine en un juego de ambigüedades la definición del objetivo amoroso. Se ha hecho mucho hincapié en cómo los textos del amor profano, desde el de Amore de Andreas Capellanus en adelante, aunque con base ya en autores clásicos, mezclan a su imaginería erótica un vocabulario que toman prestado de la religión, poniendo especial atención a los mundos cruzados artúrico y sentimental, o sentimental y cancioneril. Una autora como Saguar García nos mostraba recientemente la enorme deuda de la Celestina con la literatura meditativa y con la devotio moderna de finales de la Edad Media. De entre los soportes utilizados para esta meditación en general en la época, la crítica, la autora Saguar García, resalta, además de las imágenes agentes, aquellas que facilitan al devoto la inmersión imaginativa, como son retablos, esculturas, las llamadas arma Christi, la corona de espinas, el látigo, la lanza, la cruz, los clavos, e ilustraciones, amén de libros de horas y tratados meditativos que giran en particular alrededor del tema de la pasión. Todo esto tendrá grandes implicaciones en la aparición de la lectura individual en silencio, que se imagina interiormente lo escrito para extraer de ello un resultado moral y didáctico. Esta lectura en silencio afecta a los tres grupos intelectuales del momento, identificados por Guillermo Serés: el universitario, el alto clero y el curial culto letrado. Saguar García abunda igualmente en la exposición sobre el ambiente intelectual y académico que caracteriza el mundo universitario salmantino, en torno al cual surge la Celestina, caracterizado por notas como el rechazo del intelectualismo escolástico a favor del voluntarismo agustiniano, así como su nominalismo, su humanismo, lulismo, reivindicación de la espiritualidad sobre el intelectualismo, revalorización de la Biblia y utilización de la exégesis bíblica. En este contexto que acabo de presentar, en este contexto un tanto general, podemos analizar una figura coetánea a la de Fernando de Rojas, el autor de la Celestina, que es la de Isabel de Villena, Leonor de Aragón y Castilla, hija natural de Enrique de Villena, monja clarisa y abadesa del monasterio de la Trinidad, miembro de pleno del segundo grupo mencionado por Serés, y con gran preparación letrada de añadidura.
Fue autora en valenciano de una Vita Christi de finales del siglo XV, inspirada en la famosa Vita Christi de Ludolfo de Sajonia. La Vita Christi de Isabel de Villena gozó de tanta fama en la Valencia de finales del siglo XV como la obra homónima de Ludolf von Sachen, Ludolfo de Sajonia, el Cartujano, muy conocida e impresa en el siglo XV, y que pasa por ser la inspiradora del movimiento conocido como la Devotio Moderna, junto al otro texto seminal de la misma, la Imitatio Christi de Tomás de Kempis. La fortuna de la Vita Christi en la península ibérica fue considerable, la Vita Christi de Isabel de Villena. Joan Roig de Corella, en la misma Valencia, tradujo y readaptó la obra del Cartujano al valenciano, publicando el primer volumen en 1496. Ese mismo año se publicó una versión portuguesa, también de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia. La reina Isabel I de Castilla encargó una versión de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia a fray Ambrosio Montesino, que vería la luz en 1503 por mediación del cardenal Cisneros en Alcalá de Henares. Y también documentamos que hay una traducción de la Imitatio Christi al catalán hecha por un tal Miquel Pérez para Isabel de Villena. La Vita Christi de Villena puede considerarse una obra muy innovadora. Como he indicado en otros lugares, esto obedece a la adopción en la misma de una perspectiva femenina, es decir, la reivindicación que se hace en la obra del papel de la Virgen en la historia vital de Cristo, hasta el punto que algunos críticos postulan que la obra en realidad es un análisis de Vita Christi et Mariae, es decir, no tanto es una vida de Cristo como una vida de Cristo y de la Virgen María. Este énfasis en las figuras femeninas relacionadas con Cristo no se reduce a la Virgen María, sino que se hace extensivo en la obra a María Magdalena, a la Samaritana e incluso a otras mujeres del entorno de Jesucristo. Esta feminización, o esta femineidad, por llamarla de alguna manera, con la que se ha caracterizado a la obra de Villena, debe situarse en un contexto de espiritualidad más amplio que se produce en la época, donde se dan la mano las tendencias de la devotio moderna y las reformas espirituales franciscanas. Como también ha señalado algún otro crítico, Fernández Conde, por ejemplo, en esta época bajo medieval se produce una profunda transformación de las formas de la religiosidad, especialmente en el siglo XV. El siglo de la devotio moderna, cuyos rasgos más destacados podrían ser la valorización de lo cordial y afectivo sobre lo formalmente racional o especulativo, mucho más cerca de los seguidores del poverello que de los grandes tratados teológicos, y en especial al Evangelio para utilizar con sencillez los textos. Otra de las notas es la religiosidad, sin olvidar la insistencia en formas de moralismo muy pragmáticas. Se trata, dice este autor, en el fondo, de imitar con sencillez la vida de Cristo y, en especial, los momentos culminantes de su pasión, pensando en una conversión definitiva. El contexto genérico y receptor de estas obras que he mencionado no deja de tener su relevancia. Miguel Prendes, en su propuesta de lectura meditativa de otra obra tremendamente importante en la península ibérica a finales del siglo XV, como es La cárcel de amor de Diego de San Pedro, compara esta obra con un retablo cuya figura central es la de Cristo doliente, aplicando el modelo cristiano a una celebración cortesana del amor perfecto de los dos protagonistas, del Leriano, el protagonista masculino, por la Aureola, la protagonista femenina, que haría las delicias de su público cortesano. En la Celestina, por el contrario, no se buscaría en un inicio la identificación entre público-receptor, el público de la universidad, y los personajes en cuanto a su extracción social, y pareciera haber un claro rechazo de los valores cortesanos.